Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en una nueva sesión inaugural de este segundo semestre en Foro Republicano y el día de hoy tenemos a un profesor muy importante con un gran conocimiento en materias económicas y que nos va a brindar una serie de 4 charlas sobre la situación económica nacional. El profesor Carlos Gómez es MBA de la Universidad de Chicago y también profesor en diferentes universidades. Muy bienvenido, Carlos, y aquí estamos con toda la gente en foro para escuchar esta charla. Ya. Oye, muchas gracias por la invitación. Bueno, me han pedido el Foro Republicano tocar 4 temas económicos respecto de la situación en Chile. Y vamos a hacer también algunos comentarios respecto del ambiente internacional, que obviamente nos afecta siendo un país muy abierto a la economía mundial. Y hoy en particular vamos a concentrarnos en el tema de inflación, que es una realidad compleja no solamente en Chile, sino que en el mundo, especialmente agravada con los subsidios fiscales que se otorgaron a propósito del COVID-19. ¿Mm? Así que voy a compartir una presentación que he preparado. Me gustaría saber si se ve bien. Se ve bien. Perfecto, estupendo. Bueno, hoy día, 1 de agosto, eh, vamos a ver el tema inflación. Lo primero es comentar qué es específicamente la inflación. Quizás sería bueno saber lo que no es. Si los precios de limones suben en un determinado momento por una cuestión estacional, eso no es inflación. Inflación es cuando hay un aumento de los precios de manera generalizada y persistente. ¿Mm? Es una tasa de aumento. También la deflación, que es lo contrario, es una disminución del nivel de precio de la economía. ¿Y qué es lo que es el nivel de precio? Es un indicador porque como hay una enorme cantidad de bienes y servicios que se transan en el país, tanto bienes producidos en Chile como importados. Entonces es necesario construir un índice que mida el nivel de esos precios ponderado por el porcentaje que en promedio los chilenos gastamos en cada uno de esos bienes o servicios. Para que tengamos una idea, aproximadamente el 20% de este indicador eh, lo constituyen los alimentos. También está el transporte, está vivienda, salud, educación. Y eso es un promedio de lo que consume cada chileno habitualmente. Y esto se hace a través de encuestas que se hacen típicamente cada 5 años. El Instituto Nacional de Estadística hace una encuesta en la cual captura toda la información respecto de cuáles son los bienes y servicios y en qué proporción del gasto familiar se consumen. ¿Ya? Cuánto en salud, cuánto en educación, cuánto en transporte, cuánto en alimentación, cuánto en vivienda, cuánto en vacaciones, esparcimiento, etcétera. Y obviamente como las preferencias de las personas van cambiando en el tiempo, entonces la encuesta se actualiza cada 5 años para reflejar lo mejor posible cuál es el promedio de consumo de cada bien y servicio en el país. Quizás también han escuchado en un momento en las noticias hablar de la inflación subyacente, que es este mismo índice de precio al consumidor, pero se excluyen de ahí los bienes y servicios que son volátiles, o sea, que cambian súbitamente, ya sea de aumentar los precios o disminuir los precios. Un caso clásico de la energía y en particular el petróleo. ¿Ya? El caso chileno es bien especial porque importamos el 100% del petróleo, no tenemos producción propia. Entonces estamos sometidos al nivel de precio internacional que puede estar influido por una enorme cantidad de factores. Últimamente algunos de ellos son, por ejemplo, la invasión soviética en Ucrania, también los acuerdos de la OPEC que restringen producción o lo aumentan, con lo cual afectan el precio. Entonces, excluyendo la energía y excluyendo los alimentos, se tiene una inflación subyacente que se llama, que la utiliza bastante el Banco Central chileno y otros bancos centrales. Este nivel de precio que acabo de comentar
desde junio del 2018 hasta junio del 2023, o sea, un espacio de 5 años, ha tenido un aumento de 32%. O sea, los precios en promedio que nosotros observamos cuando consumimos bienes o servicios han aumentado en un 32% en 5 años. Para comparar, siempre es bueno comparar, para saber dónde uno está como nivel. En Estados Unidos, la misma canasta, la canasta americana, digamos, con que considera las ponderaciones de consumo de bienes y servicios propios de Estados Unidos, ha subido en 21% en el mismo periodo. O sea, 32% Chile, 21% Estados Unidos. Ahora, lo que estamos viendo es el nivel de precios, que ha ido subiendo constantemente. Ustedes pueden ver ahí que ha seguido subiendo, tiene una pequeña pendiente de reducción en los últimos meses, tanto en Chile como en Estados Unidos. Y lo que probablemente todos hemos escuchado muchas veces, la tasa de inflación, que entre el mismo periodo 2018-2023, ustedes pueden observar que hasta el 2020, que empieza especialmente con la pandemia, la tasa de inflación, o sea, la tasa de aumento del nivel de precio empieza a subir en el mundo, en particular en Chile y Estados Unidos, de la manera que están viendo acá en el gráfico. Alcanza un pic aproximadamente, o sea, la inflación más alta en Chile llegó un poquito por encima del 14% en julio del año pasado, 2022. Y casi el mismo mes en Estados Unidos con un 9%, que son tasas que no veíamos ni en Chile ni en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. También comentarles que desde el punto de vista de cuál es el objetivo, cuál es la inflación que se considera razonable tener en cada país, en Estados Unidos esa tasa de inflación es 2% y en Chile es 3%. En el caso de Estados Unidos ya están a punto de alcanzar ese 3%, perdón, el 2%, y Chile está, la última medición de inflación fue de 12 meses, fue en junio pasado, que es un 7,6%, y tenemos que llegar a 3%, o sea, nos falta más de la mitad del camino. También es interesante ver cómo estamos hoy día respecto del pasado. En el caso de Chile, que el gráfico está arriba, ustedes pueden observar que en los años 70 a 73, que fue el periodo de gobierno del presidente Allende, Chile tuvo una hiperinflación, la más alta del mundo, que fue devastadora, y sin extenderme más en los temas económicos de esa época, que fue tremendo, fue una destrucción de valores gigantesca. Después de esos periodos y con las nuevas políticas económicas implementadas en Chile a partir del año 1975, se logró controlar la inflación. Y ahí ya casi no se nota porque está muy cercano al cero. En Estados Unidos, ustedes pueden observar también que en el posguerra, Segunda Guerra Mundial, año 45 al 50 aproximadamente, se produce el pic de inflación más alta de su historia. Después vuelve a repetirse, pero con menos intensidad a comienzos de los 80, que es parte de la crisis del alza del precio del petróleo arábico. Y finalmente el pic de ahora debido al COVID-19. Esto es la inflación en Chile en los últimos años, de 2014, para comparar los niveles en que hemos estado moviéndonos últimamente, que ha sido en torno al 3-4%, hasta que se empieza a disparar a partir del COVID-19. Y ahora está en baja por la restricción del Banco Central, que lo vamos a comentar en un momento más. El segundo punto, entendiendo qué es la inflación, que es el aumento de los precios en forma persistente y generalizada, es por qué se produce. Entonces, el primer punto es que el gran economista, premio Nobel de Economía, Milton Friedman, descubrió y probó que la inflación es siempre un fenómeno monetario. ¿Qué significa esto? Que cada vez que la cantidad de dinero en la economía aumenta más allá de lo que la economía crece, se produce inflación, se produce un aumento. Esto es bien intuitivo, porque además de que está demostrado empíricamente por Milton Friedman, pero eh, cuando la economía crece, cuando la torta crece, por así decir, 10%, que estamos muy lejos de eso entre paréntesis, pero si crece 10% la torta y le damos un 30% más de dinero a los que se van a comer la torta,
Bueno, todos van a querer comer torta. Y como la torta creció solamente 10% el dinero creció 30%, entonces el precio de cada pedazo de torta va a subir fuertemente para equilibrar una fuerte demanda con una oferta de torta limitada. Entonces es bien intuitivo que los precios no van a aumentar si es que el crecimiento económico es igual al crecimiento del dinero, porque está conjugado, está coordinado. Otra manera de decirlo es que cuando hay un aumento del dinero por encima del aumento de la producción, hay mucho dinero persiguiendo poca producción. Cuando preparé esta charla, me propuse que no mostrar ninguna ecuación ni nada. Esto en economía, para que son los que de aquí sean ingenieros comerciales, estén estudiando, saben que aquí hay muchas fórmulas, pero quiero enfocarlo desde el punto de vista intuitivo, que cualquier persona lo puede entender. Esa es la idea. No, y especialmente pensando en que en ideas republicanas justamente el punto es que seamos capaces hacia el futuro, y especialmente si queremos ser gobierno, el ser capaces de explicarle a la gente, a millones de personas que no tienen por qué saber economía, el porqué de las políticas públicas que eventualmente aplicaríamos. Bueno, yo creo que muchos hemos escuchado el problema de Argentina, que es una hiperinflación, y justamente se debe a que el Banco Central argentino, que es un departamento del gobierno, no es independiente del Banco Central como el chileno. Entonces, el presidente argentino, el ejecutivo, y no solamente el actual, sino que hacia atrás también, y mucho tiempo, le instruyen al Banco Central argentino que imprima dinero, o sea, que aumente la cantidad de dinero. Simplemente imprimiendo, o sea, no hay ningún respaldo de productividad detrás. No es que hayan trabajado más y por tanto hay más dinero, sino que sin haber trabajado más, hay más papeles, dinero circulando. ¿Y eso qué produce? Obviamente lo que estábamos comentando recién, con mucho dinero en el bolsillo, la gente intenta consumir y como la producción no ha aumentado, se disparan los precios. Bueno, no a nivel de Argentina, pero sí a nivel mundial, la pandemia que nos asoló a partir de febrero, marzo del año 2020, implicó en la práctica que los gobiernos correctamente restringieran la movilidad sustancialmente de sus ciudadanos, lo cual implicó mucha gente dejó de trabajar y por lo tanto bajó el ingreso de las personas. Entonces el Estado, como el Estado el que está obligando a quedarse en la casa y no ir al trabajo, entonces se generó una situación inédita en el mundo, y es que todos los gobiernos del mundo comenzaron a aumentar la cantidad de dinero para compensar el hecho de que las personas se les estaba prohibiendo trabajar en la práctica. Entonces, como ya sabemos, un aumento de la cantidad de dinero y en una situación aún peor, porque en el caso de la pandemia, no solamente aumentó la cantidad de dinero, sino que además bajó la producción. Entonces se produjo lo que se conoce habitualmente como tormenta perfecta. Entonces se dieron las dos condiciones más serias que producen inflación. Más cantidad de dinero con menos producción. Bueno, este es el caso argentino que no quería dejarlo pasar. Aquí vemos del 2014 hasta junio del 2023. Argentina está con una inflación de 120% anualizada y subiendo. Es una cosa impresionante. Es el país con más inflación del mundo, lejos. Y bueno, probablemente Venezuela también, pero Venezuela no publica datos que permitan determinarlo. Bueno, este es es el gasto fiscal como porcentaje del PIB. Bueno, para los que no saben lo que es el PIB es el Producto Interno Bruto, el PIB es la producción. Es todo lo que los chilenos o cualquier país del mundo produce en bienes y servicios durante un año calendario. Para que tengamos una idea, en Chile, por ejemplo, el PIB de Chile es aproximadamente 300.000 millones de dólares, que corresponde a toda la producción de bienes y servicios que hacemos los chilenos y los inmigrantes que viven en Chile anualmente. 300.000 millones de dólares. De esos 300.000 millones de dólares, aproximadamente 80.000 millones de dólares corresponde al presupuesto fiscal. O sea, el gobierno chileno dispone de aproximadamente 80.000 millones de dólares
para gasto fiscal. Estamos hablando de que es más o menos aproximadamente un 22, un 23% del PIB. Pero ¿qué pasó con la pandemia? Como explicaba recién, los países aumentaron violentamente su gasto fiscal para compensar la caída en los ingresos de las personas por no poder trabajar. El país que más lo aumentó fue Singapur, que gastó un 29% del PIB en subsidios a sus ciudadanos. En segundo lugar, Estados Unidos, 27%. Chile está en el quinto lugar, 24%, que en el caso chileno es más especial porque no solamente hubo mayor gasto fiscal, sino que además hubo unos retiros de los fondos de pensiones, de los ahorros, gigantescos, ¿ya? Para dimensionarlo, el Estado chileno gastó aproximadamente 25.000 millones de dólares en subsidios, el IFE, digamos, el famoso IFE universal, y otros subsidios, y al mismo tiempo se permitió, a través de modificaciones constitucionales, que los chilenos pudieran retirar parte de sus ahorros para la pensión, y que fue la parte más importante, fueron 50.000 millones de dólares. O sea, en un espacio de tiempo muy limitado, de un año y medio aproximadamente, fin de 2020, 2021 y parte de 2022, dispusimos de 75.000 millones de dólares adicionales para gastar. Y obviamente, como no había producción, aumento de producción, incluso más, hubo reducción de producción, esto implicó una inflación muy violenta en Chile y también en Estados Unidos, como lo vimos recién. Entonces, aquí aparece el actor que estamos comentando recién de Argentina, que es el Banco Central y la política monetaria. El Banco Central de Chile, la Constitución chilena de 1980, y ya tenemos 43 años bajo esa Constitución, establece que el Banco Central es independiente de los otros poderes del Estado. Esto se manifiesta en la práctica en que los 5 consejeros del Banco Central, que dirigen el Banco Central, tienen que ser nominados por 2/3 del Senado a propuesta del presidente de la República. Y hasta ahora hemos tenido una tradición de que quienes se han sentado en el Banco Central como consejeros han sido economistas de muy buen nivel y muy serios, de todas las colores políticos, y que han velado por lo que la Constitución les pide al Banco Central, que es la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. La verdad que la política monetaria chilena estos últimos 40 años ha sido de lujo a nivel mundial. Entre otras cosas, la Constitución le prohíbe al Banco Central financiar gasto público. Esto es lo que hace Argentina, ¿ya? El presidente de Argentina le dice al Banco Central: imprima dinero ¿para qué? Para financiar el mayor gasto del Estado en subsidios y en bonos. También le prohíbe que le preste plata al Estado, ya sea de manera directa o indirecta, y también le prohíbe otorgar garantías sobre el gasto fiscal. Y también el Banco Central tiene una misión, que también la tienen en otros países del mundo, que es ser el prestamista de último recurso. Cuando hay algún problema con algún banco comercial de liquidez, el Banco Central le inyecta dinero con el objetivo de que los ahorrantes puedan retirar su plata de las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro y evitar que haya un contagio a toda la economía. Esto en Chile no ha ocurrido hace muchísimo tiempo, pero sí hace muy poco ocurrió en Estados Unidos, en que quebraron 2 bancos de California y se temió que eso pudiera contaminar a la economía americana y de ahí al mundo, con lo cual el Banco Central americano inyectó varios miles de millones de dólares para salvar estos bancos. O sea, no para salvarlos, sino que para que la gente que tenía cuenta en esos bancos recibieran su plata de vuelta, sin problema, y los dueños de esos bancos quebraron, o sea, perdieron todo. Pero no perdieron las personas que tenían sus depósitos en esos bancos. Ahora, sabiendo el rol que tiene el Banco Central, es interesante saber cómo controla la inflación, dado que su mandato fundamental es mantener la estabilidad de los precios. Bueno, el Banco Central tiene el monopolio para emitir dinero. O sea, nadie más puede emitir dinero en Chile que no sea el Banco Central. Esto no era, esto que parece obvio, no lo era hace algunos siglos atrás. De hecho, hace no mucho, digamos, que habían bancos privados que emitían dinero y competían por la confianza de las personas.
hasta que finalmente se unificó y en la mayoría de los países del mundo hoy día hay un monopolio que lo tiene el Banco Central. Este monopolio está siendo hoy día desafiado, por ejemplo, por las criptomonedas. La criptomoneda es una forma de dinero que está desafiando la política monetaria tradicional de las economías del mundo. Bueno, hasta ahora no ha penetrado demasiado, pero es un tema que hay que tener presente hacia el futuro. Ahora, en la práctica, el Banco Central, la principal herramienta que tiene para controlar la cantidad de dinero y así bajar la inflación, o sea, reducir la cantidad de dinero que hay en la economía para gastar, lo que hace básicamente es emitir bonos, papeles, un bono es un papel que dice, yo, Banco Central, prometo pagarle a quien me compre este papel, o bono, en 5 años más, 10 años más, depende de lo que el bono diga, todo el capital que me está prestando con una cierta tasa de interés. Entonces estos papeles se venden, se hace una subasta pública, y bancos privados, compañías de seguros, fondos de pensiones e inversionistas institucionales compran estos papeles. Y al comprarlo, le están pasando dinero al Banco Central. Entonces, por un lado, el Banco Central le entrega papeles a la gente y la gente le entrega dinero. Y así reduce la cantidad de dinero que hay en la economía. También el Banco Central aumenta la tasa de interés en todos los depósitos que reciben los bancos, que se llaman reservas, entre paréntesis. Entonces, al aumentar la tasa de interés sobre los depósitos que reciben los bancos, como a todos nos pasa, digamos, si uno tiene una cuenta de ahorro y el banco sube la tasa de interés, vamos a tener mucho más incentivo para ahorrar que para consumir, porque voy a ganar más ahorrando y por tanto consumiendo menos hoy día con la expectativa de consumir más en el futuro. Entonces el Banco Central aumenta la tasa de interés sobre esos depósitos y los bancos tienen incentivo entonces para aumentar la cantidad de dinero que depositan en el Banco Central. Y de esa manera también logra el Banco Central que haya menos dinero en la economía. Y en concreto los bancos, al tener menos dinero disponible, reducen la cantidad de préstamos. Y por lo tanto, las personas gastan menos y las empresas invierten menos. De esa manera se controla el gasto, se disminuye el gasto, lo que hace disminuir la presión sobre la producción y por tanto disminuir los precios o controlar su aumento. Bueno, vamos a la cosa práctica. Esta política monetaria, y aquí es importante entender que el Banco Central norteamericano, chileno, europeo, la OECD, es lo que está, el del medio. Fíjense que lo que está verificado acá, para tenerlo claro, es la cantidad de dinero. Se llama, bueno, hay varias definiciones de la cantidad de dinero, pero esta que se conoce como narrow money, la M1, y la M1 es todos los depósitos que están en las cuentas corrientes, o sea, toda la plata que está a la vista, toda la plata del Red Bank, la plata del cajero, ¿ya? La que con un clic uno puede tomar esa plata y gastarla. Y por supuesto el efectivo, todo el dinero que está en las carteras, en la billetera. Entonces, el M1 es, en resumen, todo el dinero en efectivo que está en la economía, más todo el dinero que está depositado en cuentas corrientes o cuentas root. Eso es dinero M1. Lo que no está considerado, por ejemplo, en M1 es el dinero que está ahorrado, por ejemplo, en fondos de pensiones, o el dinero que está invertido en empresas, qué sé yo. Ese dinero no está incluido en esta medida. Esta es la medida más universal de la cantidad de dinero en la economía. Ustedes pueden ver que en marzo-abril 2020, la línea roja, por ejemplo, que es la de Estados Unidos, se dispara violentamente. O sea, aumenta el Banco Central, y este punto es clave, el Banco Central, al comienzo de la pandemia, tanto de Estados Unidos como de Europa y de Chile, aumentaron violentamente la cantidad de dinero para usar ese dinero vía gasto fiscal como un subsidio a las personas que no podían trabajar. Y también en el caso chileno, el Banco Central tuvo que aumentar la cantidad de dinero para solventar los retiros. Recuerden que los retiros provocaron tanto daño, no solamente por la inflación, sino también porque se retiró plata, capital que estaba invertido. Los fondos de pensiones, cuando se dieron ante la necesidad de entregarle de vuelta a las personas su dinero ahorrado, parte de su dinero ahorrado, el primer 10%, el segundo 10%, el tercer 10%, ese dinero no se a nada. Ese dinero no estaba en una caja fuerte, no estaba depositado en el banco, ese dinero estaba invertido. Está invertido en carreteras, en aeropuertos, en plantas térmicas, en plantas solares,
en todo tipo de empresas que requerían inversión para crecer, y vía acciones, vía bonos, vía una enorme cantidad de instrumentos financieros. Entonces los fondos de pensiones tuvieron que liquidar inversiones para transformarlo en dinero en efectivo y poder entregárselo a los chilenos. Con lo cual, vamos a ver después en otra sesión, cómo ha caído la inversión en Chile, entre otras razones por el retiro de fondos de pensiones. Bueno, entonces, el M1, o sea, la cantidad de dinero se dispara fuertemente con el comienzo de la pandemia, y a partir de, ustedes pueden ver ahí en el gráfico, aproximadamente el caso chileno, por ejemplo, a partir de septiembre, agosto del año pasado, 2022, comenzó a disminuir, porque ahí fue cuando el Banco Central empezó a subir la tasa de interés para controlar la inflación. Y también ha ocurrido lo mismo en Estados Unidos y en Europa. ¿Y cómo lo han hecho? En Estados Unidos, la tasa de interés que fija la Federal Reserve, que es el Banco Central norteamericano, fíjense que ante la pandemia, o sea, 2018, 2019, la tasa de interés en Estados Unidos venía subiendo levemente, para controlar la inflación de ese momento, que era bastante baja en todo caso, pero quería llegar, el gobierno americano quería llegar al 2% de objetivo, que comenté al principio. Viene la pandemia, y para que se entienda bien, ese aumento en la cantidad de dinero tiene aparejado una caída en la tasa de interés. Ustedes pueden ver ahí que durante poco más de un año, la tasa de interés de Estados Unidos fue prácticamente cero. ¿Ya? Ahora, esto es fácil de entender, pero es bien intuitivo. Igual que, por ejemplo, cuando algo es muy abundante, su precio tiende a disminuir. Cuando algo es muy escaso, su precio tiende a subir. Los helados suben de precio en el verano porque son escasos, ¿ya? Y muy demandados. Entonces, con el dinero pasa lo mismo. Cuando los bancos centrales aumentaron violentamente la cantidad de dinero, mucho más dinero, pero significativamente más dinero de lo que había antes de la pandemia, entonces el precio del dinero se desplomó, cayó prácticamente a cero. Bueno, ¿y qué pasó? Esto generó, como veíamos recién en Milton Friedman, un aumento gigantesco de la cantidad de dinero, implicó una fuerte inflación, y la manera de controlarla ha sido subir violentamente la tasa de interés. En el caso americano, ha subido prácticamente cero a 7% en muy poco tiempo, poco más de un año. ¿Y con qué objetivo? Como decíamos al comienzo, con el objetivo de que al costar el dinero mucho más, hay menos inversión, menos consumo, con lo cual se logra bajar la presión sobre los precios, sobre la producción, y por tanto controlar la inflación. Ahora es interesante mirar esto con una perspectiva más larga, que es el gráfico está más abajo a la derecha. Aquí hay un periodo mucho más largo de tiempo con tasa de interés norteamericana. Ustedes pueden ver que el punto más alto de la historia, en términos de tasa de interés en Estados Unidos, y que se refleja a nivel mundial también, fueron los años 80, que fue el caso de crisis petrolera, digamos, que implicó una inflación muy fuerte y llevó a tasa de interés americana a casi el 20% anual. Ahora, comparado con la historia, los niveles de 7% hoy día, que son altos para hoy, son mucho más bajos de lo que eran históricamente. Y el otro comentario acá, interesante también, es que la tasa de interés en el mundo ha ido bajando, ¿ya? Hay una tendencia a largo plazo, ya 40, 50 años, en que la tasa de interés mundial ha ido disminuyendo permanentemente. Bueno, no voy a entrar al detalle de por qué ha pasado eso, pero es interesante tenerlo en cuenta. Pero básicamente es porque, de nuevo, hay mucho más dinero respaldado por producción que lo que había en los años 80. Por lo tanto, al haber mucho más dinero, el costo de ese dinero ha caído, y el costo del dinero es la tasa de interés. En parte también se debe a la enorme acumulación de dinero ahorrado en las pensiones a nivel mundial. Y esas personas se están jubilando y están gastando un pool de dinero mucho mayor que lo que había hace 40, 50 años. Y esto en Chile. La tasa de interés en Chile está en torno a niveles de 2%, 3% antes de la pandemia, cae también muy cercana a cero con la pandemia por el mismo fenómeno. Chile aumentó, al igual que Estados Unidos y otros países, la cantidad de dinero violentamente para solventar los subsidios fiscales y los retiros de los fondos de pensiones. La tasa de interés se fue casi a cero, y nuevamente a fines de 2021 comienza el Banco Central de Chile a subir la tasa para poder controlar la inflación. Y llegó a un pic
que fue 11,25% el viernes pasado, cuando por primera vez el Banco Central de Chile inicia una reducción de tasa de interés, dado que percibe que está cumpliendo con su objetivo de reducir la inflación. Bueno, y finalmente, el gran tema, digamos, bueno, ¿y cuál es el costo de esto? O sea, nosotros lo vimos, yo creo que fue una tremenda clase de economía en inflación, especialmente. Todo el tema de la pandemia, de los retiros de fondos de pensiones, que nos hizo, entre comillas, ricos. Y digo entre comillas porque no está, esa mayor riqueza no estaba respaldada porque fuéramos más productivos. O sea, no estamos trabajando más, no, al revés, estamos trabajando menos. Y aún así teníamos más dinero. Entonces eso produjo un enorme carrete, un super carrete, en el cual todo el mundo gastó, cambió el auto, compraron departamento, tomaron vacaciones, etcétera, etcétera. Y remodelaron la casa. Muchísima gente remodeló su casa para tener espacio para trabajar, que antes no estaba esa necesidad. Todos fuimos testigos de cómo si uno iba a un home center y no había nada. O sea, claro, hay un consumo violento y una producción estancada. Entonces fue un gran carrete. Pero como todos los carretes terminan, hay que apagar la luz y pagar la cuenta. Y es lo que estamos haciendo ahora. Estamos pagando la cuenta con una alta inflación y se produce el fenómeno también de qué pasa con el ingreso. Entonces, ya vuelta a la normalidad, eh, podemos ver una perspectiva más larga entre abril 2018 y abril 2023, la remuneración real, o sea, aquella que ya toma en cuenta la inflación, ha aumentado en 5 años un 3%, lo cual no es nada. O sea, en la práctica es un estancamiento total. O sea, en 5 años las remuneraciones prácticamente no han aumentado absolutamente nada. Y desde un punto de vista más amplio, y con esto vamos a profundizarlo en las próximas sesiones, qué gran tema, a mi juicio económico chileno, el tema de fondo, digamos, es que Chile lleva 10 años estancado. O sea, si uno mira el PIB per cápita, creo que el PIB per cápita es, de nuevo, la torta completa, el PIB, es el total de la producción generada por todos los chilenos e inmigrantes que viven en Chile, toda la producción de bienes y servicios de un año. Entonces, esa torta, si la dividimos por el total de chilenos e inmigrantes que viven en Chile, nos da el PIB per cápita o PIB por persona. Bueno, ese PIB por persona, en torno a $15.600, no ha variado absolutamente nada. Es más, ha bajado, ¿ya? Entre 2013 y 2023. Bueno, el último dato acá hasta el 2022, pero les puedo anticipar que en 2023 eh, el mejor escenario es que el país no crezca nada. Y lo más probable es que decrezca. Con lo cual va a ser aún peor que lo que está acá en el gráfico. O sea, va a ser el 2023 un ingreso per cápita más bajo que el que hace 10 años. Progreso, cero. Como digo, esto lo voy a ampliar parte de otras sesiones que vamos a tener en las próximas semanas. Pero acá dejo planteado el punto porque obviamente en un país que no crece, es un país que está frustrado. Y especialmente en el caso de Chile, que Chile tuvo durante los famosos 30 años un crecimiento espectacular. El PIB per cápita desde el año 80 hasta ahora creció 6 veces. Fue el crecimiento per cápita más alto del mundo. Y a partir del 2013 se estanca. Entonces, claro, yo soy convencido que el estallido del 2019, en una parte relevante, muy relevante, fue precisamente que la gente estaba acostumbrada, el chileno estaba acostumbrado a que el ingreso por persona en promedio, sin conocer el término, pero la gente lo vivía, sabía que estaba creciendo al 4, 5%, 6% anual siempre, y por lo tanto tomaba decisiones, lo mismo que todos nosotros. O sea, si creemos que nuestro ingreso va a ir subiendo porque nos estamos educando, porque hay mejores oportunidades de trabajo, etcétera, bueno, vamos a gastar más, evidentemente. Entonces la gente va a comprar un auto de mejor marca, va a tomar vacaciones más largas, va a ir a lugares más lejanos, va a comprar un departamento, pero de repente, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta, el 2019, que esa promesa, esa expectativa de mayor ingreso no se cumplió. Entonces, un país que está acostumbrado a un alto nivel de crecimiento y de repente se estanca a cero,
provoca una crisis. Hay otros temas, por supuesto, vinculados al estallido, pero a mi juicio, el gran tema es la frustración de un estancamiento ya de una década en este momento. Bueno, esto lo quería compartir con ustedes respecto de este tema. He tocado los puntos más esenciales y quería abrir esta reunión a las preguntas, comentarios, que creo que es la parte como más enriquecedora de este tipo de charlas. Así que bienvenidos todas sus preguntas y consultas para responderlas. Muchas gracias, Carlos, por la excelente charla. Eh, Hay algunas preguntas que ya quedaron en el chat que las voy a leer ¿Ya? para... mira, Gonzalo Álvarez tiene dos preguntas. Uno, ¿cómo revertir el daño que generaron los retiros en la economía chilena? Y la segunda dice, ¿se puede revertir el alza inflacionaria que hemos tenido en los últimos 3 años? Ya, muy bien. Mira, en el caso del retiro, eh, un impacto relevante hacia el futuro es una menor pensión. O sea, una menor pensión producto de que el ahorro va a ser más bajo de lo que hubiera sido de no haber retirado parte de su ahorro. Y eso implica que una manera de recuperarlo es ahorrar más. En ese sentido, el hecho de que el gobierno ahora quiera aumentar la cotización para el ahorro de pensiones de 10% a 16% está en la línea correcta. ¿Ya? Aquí no hay milagro, o sea, y como un amigo mío decía en televisión en algún momento, hay que echarle benzina a Mercedes-Benz. Entonces, tengo que echarle más benzina ¿ah? Para que lleguemos a Arica. Si no, no va a llegar a Arica, va a llegar a La Serena, no sé dónde. Pero se requiere más benzina, o sea, más ahorro. Por lo tanto, está en la dirección correcta el aumentar la cotización de 10 a 16%, lo cual permitiría recuperar los retiros, lo que se retiró, y también mejorar las pensiones hacia el futuro. En cuanto al daño causado, ya lo hemos comentado en parte, pero a ver, quiero partir por la parte positiva. La parte buena del retiro es que no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo una marcha famosa, No Más AFP, que fue el año 2019, si mal no recuerdo, o 2018 la primera, y que fueron cientos de miles de personas. Bueno, post-retiro, ¿qué pasó? Los chilenos se dan cuenta de la realidad, de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que los fondos de pensiones habían crecido fuertemente, que el dinero estaba ahí, que los fondos de pensiones fueron tremendamente eficientes, muy por encima del Estado, digamos, en entregar en las cuentas corrientes de cada uno su 10%. Entonces la gente se dio cuenta que la plata no solamente estaba, sino que había mucho más de lo que pensaban, ¿ah? Y que era de uno, que era verdad que era de mi root. No era de la FP, era de uno. La FP es una administradora, nada más. Que además tiene un récord de más de 40 años sin que jamás se haya perdido un peso. Nadie ha robado nada, nunca, jamás. ¿Te fijas? Cosa que no podemos decir del Estado, digamos. Por lo tanto, el que todas las encuestas hoy día señalen que la gente, el 80-90% prefiere su dinero en una administradora privada, no es sorprendente, ¿ya? Pues ya lo vivió. Esa es la parte buena del retiro, ¿ya? Quizá habría bastado con uno para generar este tema, y no con tres. Pero bueno, así fue, digamos, y bienvenido sea este tremendo impacto positivo que tuvo. Ahora, lo negativo, claro, obviamente que es imposible la estabilidad futura cuando tú gastas eh, como en un gran carrete, como explicar al principio. O sea, es como cualquier familia que se vuelve loca, digamos, y dice, ya, vamos a tomar un tercio de los ahorros y lo vamos a gastar en 6 meses. No, no, o sea, estupendo, por supuesto. Pero terminados 6 meses, hay que pagar la cuenta. Entonces, va a haber que ahorrar más de vuelta, ¿te fijas? Restringir el consumo, como estamos viendo en Chile ahora. La gente hoy día está con su consumo restringido, fuertemente, porque los precios han subido, porque las tasas de interés han subido. Un ejemplo, el mercado inmobiliario se fue a cero. Este era un país en el cual la tasa de interés hipotecaria llegó a estar al nivel de Estados Unidos, una cosa impresionante. Llegó a estar en 1,9%, nada, casi cero.
Todo el mundo compraba departamentos. Y está bien, porque eso era un producto de una alta productividad, de un alto ahorro en los fondos de pensiones, de un mercado de capitales que funcionaba bien, hasta que llegó el estallido. Y después la pandemia. Y hoy día tenemos tasas de hipotecarias del 5%, del 4,5%, del 5,5%. Y los bancos, por supuesto, tampoco, antes te pedían, no te pedían nada, ni siquiera un pie, un 5%, un 10%. Hoy día un 30% o más. Entonces, millones de personas quedaron fuera de la pero totalmente fuera de la posibilidad de comprar un departamento. Entonces, aquí se han disminuido las oportunidades y ha aumentado la desigualdad. ¿Te fijas? Ninguna política de las últimas que hemos visto ha ido en la dirección correcta de bajar la pobreza o la desigualdad. Ambas han aumentado. Aclaro que la pobreza sí disminuyó, pero disminuyó de nuevo, disminuyó por los retiros y por las ayudas fiscales el 2020, que es lo que muestra la encuesta CASA. De modo que no hay que alegrarse, o sea, es buena noticia, digamos, pero hay que ver por qué se produjo. Carlos, hay otra pregunta de Vanessa Bravo que dice, buenas noches, una pregunta en relación a la tasa de interés. ¿Por qué se dice que la reciente baja en la tasa de interés que realizó el Banco Central solo afecta a los créditos de corto plazo y no a los hipotecarios? A ver, la forma en que se transfiere en la economía una baja de tasa de interés del Banco Central, efectivamente comienza como una tasa a corto plazo, pero muy rápidamente afecta a las tasas, a todas, ¿ya? De hecho, todas las tasas cayeron de los bonos, por ejemplo, a 10 años, 20 años que emite Chile, cayeron todas. ¿Ya? Ahora, es un poco más lento, desde luego, ¿ah? Pero caen de todas maneras. Otra pregunta, Enrique Fuenzalía dice, ¿qué significa estabilidad económica? Mira, difícil definición, ¿ah? Pero yo diría que la estabilidad tiene que ver con la expectativa. Entonces, si las expectativas se cumplen razonablemente, porque siempre, por supuesto, hay margen de error, para arriba o para abajo, pero si se cumplen razonablemente, la gente siente estabilidad, igual que a nivel personal, ¿es cierto? Mira, al final del día, todo lo que es macroeconomía a nivel país es un agregado de lo que nos pasa a nivel personal. ¿Cuándo una familia es estable económicamente? Es estable cuando uno percibe que el papá, la mamá tienen un salario X, tienen un trabajo y ese trabajo no cambia cada 6 meses, sino que ya llevan 3 años, 5 años, 10 años. Hay estabilidad, hay una cierta permanencia, una cierta confianza de que ese ingreso va a estar disponible a fin de mes, por un buen tiempo. ¿Te fijas? Y eso que pasa a nivel familiar, pasa a nivel país. Cuando los chilenos en suma creemos que el país va a recibir cierta cantidad de dinero por el cobre, por el litio, qué sé yo, que van a haber oportunidades laborales permanentes, que nuestro ingreso, si trabajamos más, va a aumentar también. Bueno, eso es estabilidad. Es que esa expectativa en la práctica se cumpla. De hecho, lo que yo comenté en algún momento, la crisis, el estallido 2019, fue eso. ¿Ya? Fue que la gente se sintió inestable, profundamente inestable, porque creía que el país iba a crecer, creía que su ingreso iba a crecer, creía que las oportunidades iban a ser mejores y no lo fueron. Y no lo fueron por las malas políticas públicas, no por el modelo. O sea, el modelo explicó una tremenda caída de la pobreza de 50% de los chilenos que vivíamos en pobreza en el 80 a 8%. O sea, no es el modelo, es la falta de modelo, es que las políticas públicas que se aplicaron a partir del año 2013 fueron muy malas en educación, en impuestos, en salud, en todo. Y lamentablemente eso no se ha recuperado todavía. Es parte de lo que vamos a conversar en las próximas sesiones. Claro. Héctor Figueroa también pregunta, eh, buenas noches, Héctor Antonio desde la Hola, pulpería, Comuna Yumbel. Dice, mi pregunta es, ¿cómo podemos revertir el cero crecimiento en el mediano plazo? Ya, mira, eso lo vamos a ver en otra sesión, ¿eh? Pero les puedo adelantar algo, el gran titular. El gran titular es que eh, el crecimiento económico depende, esto es bien intuitivo, pero además es una ley económica fundamental, el crecimiento económico depende de tres factores. Depende de la capital humano, en el fondo qué tan educados somos, depende del capital físico, o sea, de cuánta inversión hay en maquinaria, en puertos, aeropuertos, autopistas,
plantas eléctricas, qué sé yo. Y depende de la tecnología. Esos son los tres factores. Capital humano, o sea, educación. Capital físico, o sea, inversión. Y tecnología, que es una variable que en parte junta, por ejemplo, la inteligencia artificial está haciendo posible un aumento de la productividad. ¿Te fijas? Porque ahora uno puede hacer cosas muy rápido y por lo tanto dedicarle más tiempo a las cosas humanas que requieren mayor atención, concentración, qué sé yo. También es tecnología, por ejemplo, bueno, mismo estamos haciendo ahora. Imagínate esta conferencia, si tuviéramos que hacerla, estupendo hacerla físicamente, me encantaría darles la mano, conversar en el pasillo, tomando un café, no estoy diciendo que no sea valioso, es espectacular, pero es poco eficiente. ¿Te fijas? Porque implicaría que todos tuviéramos que transportarnos, gastar benzina, tiempo, que se pierde, de ida y de vuelta, arrendando un lugar físico que sea suficiente para todos los que están acá, versus lo que estamos haciendo ahora, que todos en la tranquilidad de nuestra casa nos conectamos gracias a la tecnología de Internet y Zoom, y aquí estamos. Es tremendamente eficiente. Entonces, el crecimiento económico depende de tres variables: capital humano, educación; capital físico, inversión de las empresas; y tecnología. Entonces, ¿qué ha pasado en Chile? Bueno, la educación, hemos visto todos los indicadores, está estancada hace bastante tiempo. Se han emitido políticas públicas totalmente contrarias a la calidad de la educación, como por ejemplo, sin ir más, mucho detalle, pero la reforma Bachelet 2, que fue una reforma inmobiliaria básicamente, pero que no está basada en la sala de clase, pero ¿qué hace? Crea un monopolio estatal que no es posible combatir. ¿Por qué? Porque prohíbe que privados coloquen un colegio a cierta distancia de un colegio público. Prohíbe que la gente elija libremente el colegio. La gente está obligada, si va al sistema público, a ir al colegio más cercano independientemente de su calidad. Con la famosa tómbola, que sabemos que es un horror, el que la gente, distintos hijos están en distintos colegios porque no entraron por la tómbola. O sea, es un atentado a la libertad individual impresionante. Y eh, deja en el aire todo lo que tiene que ver con la calidad de educación de los profesores en particular. Se suspenden las calificaciones, y cuando las hay son todas iguales y altas. Entonces la gente no sabe, no tiene idea qué colegio es mejor que otro. ¿Te fijas? Entonces, el nivel de la educación ha caído en Chile fuertemente. Entonces, un elemento fundamental, ya llevamos 10 años con la educación estancada. En cuanto a inversión, o sea, capital físico, la inversión no solamente se ha estancado, sino que ha caído. Los últimos 10 años la inversión en Chile ha caído. Entonces, lo mismo ustedes, si ustedes no invierten en su capital humano, estudiando en la universidad, después un diplomado, un magíster, bueno, no van a ganar más, es imposible, no pueden crecer. ¿Te fijas? O sea, nosotros crecemos vía educación, y de esa forma somos más productivos y ganamos más. Y a nivel país es exactamente lo mismo. Entonces, aquí ¿qué ha ocurrido? Que la inversión ha caído fuerte por muchas razones. Un exceso de regulaciones, por ejemplo, que asfixia la inversión. O sea, en el fondo es que, imagínense una autopista y que el Estado le pone peaje físico. No telepeaje, sino que físico. Entonces, claro, mientras más peaje haya, más lento el tráfico. Y eso va a pasar en Chile. Entonces, y la tecnología, bueno, no depende mucho de nosotros porque básicamente no somos creadores de tecnología, pero sí, cuando hay baja capital humano, también se usa menos la tecnología. Entonces, esos factores han incidido en que la economía china se estanque. Por lo tanto, de cara al futuro, la única solución, y no hay milagro, digamos, la única manera es crecer más. Y para crecer más hay que bajar impuestos, reducir regulaciones, mejorar la educación, y ahí está la clave. No hay milagro. Y eso no lo va a lograr el mayor gasto del Estado, que es el gran titular de este gobierno. Es imposible. O sea, y estamos viendo cómo se malgasta el dinero, cómo se roba, es impresionante. Así que, de cara al futuro, si no nos hacemos cargo de la educación,
no nos hacemos cargo de bajar la regulación y los impuestos a las empresas para que inviertan más, no hay ninguna posibilidad. Buenísimo. Carlos, como estamos ya llegando a la hora también, voy a juntar dos preguntas más. Rodrigo Arévalo y Marco Antonio Osandón. Nos dice, buenas noches, ¿la inmigración ha influido en el capital humano del país por cantidad de personas y o nivel educacional de los inmigrantes? Esa es una. La otra es, ¿qué beneficio tiene para un empleado con salario mínimo el aumento de la cotización de 10 a 16% si se le va a reducir su ingreso mensual? Ya. A ver, respecto a la inmigración, mira, en principio, la inmigración es buena. Y es buena por varios motivos. Primero porque en un país como Chile, y esto pasa en Europa, en Estados Unidos, la población chilena está cayendo, se está reduciendo. Para mantener la población constante, ni siquiera que crezca, las mujeres deben tener, y esto es una cuestión estadística científica, 2,1 hijos por mujer. En Chile son 1,5. Es uno de los promedios más bajos del mundo. O sea, y está bien, o sea, es parte del desarrollo el que es un hecho concreto, digamos que los países en que se desarrollan, la fertilidad disminuye. Es curioso, pero es así. A nivel mundial es 1,6, 1,4, depende del país. En Chile es 1,5 hijos por mujer. Con lo cual, si tú quieres mantener un estándar económico alto, necesariamente necesitas que gente que no es chilena, porque acá no hay suficiente, por así decir, producción de hijos, que tiene que venir de afuera, para hacer los trabajos que los chilenos, por su alto nivel de ingresos, no están dispuestos a hacer. Lavar autos, cajero de supermercado, y una enorme cantidad de trabajos que son para que los toman los inmigrantes. Y eso no solamente pasa en Chile, sino que pasa también en Europa, en Estados Unidos y en otros países. En segundo lugar, Chile es un país atractivo, o era atractivo para los inmigrantes. O sea, a ningún inmigrante se le ocurre irse a Argentina. O sea, Argentina no tiene problema de inmigración. Y no lo tiene por las malas razones, porque es un país muy poco atractivo para vivir. Porque la inflación, porque la corrupción, etc. Y el bajo nivel de vida. Entonces, y tampoco otros países de América Latina. O sea, Chile es el Estados Unidos de América del Sur. Aquí han llegado ya un poco más de 1,5 millones de personas, en su mayoría venezolanas, colombianas, haitianas, peruanas. Entonces, en principio, como digo, es buena. ¿Por qué? Porque existe una necesidad que los chilenos no somos capaces de cubrir. Ese es un punto. El segundo es que no está bien es que la inmigración en Chile ha sido descontrolada. O sea, puerta abierta, frontera abierta, y entra el que. Ahora recién, producto de la presión, el gobierno está empezando a tener más restricciones. Pero básicamente en los últimos 5 o 6 años no ha habido restricciones a la inmigración. Cero. Entonces, ha sido muy diferente a como fue, por ejemplo, en el siglo, bueno, antes pasado, en el siglo XIX, que se produjo planificadamente la inmigración alemana al sur de Chile. Se hizo pensado, o sea, el sur de Chile no existía. Estaba completamente desolado, desierto, no había nadie. Hasta que llegaron los alemanes y partieron de cero, y bueno, hoy día el sur de Chile es lo que es gracias a la inmigración. Entonces, de nuevo, es buena. Pero también, como todas las cosas humanas, controlada. Y aquí ha sido descontrolada. Quiero darles una idea comparativa para que entendamos el punto. En Europa, no sé si se acuerdan, pero hace alrededor de 3, 4 años, que no, quizás un poco más, porque la pandemia ya, unos 5 o 6 años atrás, se produjo una crisis de migración violenta, que todavía hay algunas cosas que vemos en televisión, de botes que llevan gente de Siria o del norte de África a Europa, y que se mueren en el Mediterráneo. Bueno, Europa continental tiene aproximadamente 300 millones de habitantes, y esta crisis tremenda se produjo con 1 millón de inmigrantes. Uno. O sea, 1 millón en una Europa de 300 millones causa una crisis. Bueno, en Chile ha entrado 1,5 millones en el mismo paso de tiempo, muy corto tiempo, en un país de 20 millones. Bueno, éramos 18,5, ahora somos 20 por la inmigración. Entonces, claro, es una crisis fuerte, ¿te fijas? Y la economía no es capaz porque hace una inmigración muy por encima de lo que el país puede absorber, razonablemente. Bueno, y finalmente respecto del capital humano y la inmigración, hay grandes diferencias, de luego.
por ejemplo, en el caso de los venezolanos, en general Venezuela históricamente han tenido un nivel educacional bastante alto, y en consecuencia la productividad de los venezolanos es mucho mayor, por ejemplo, que los haitianos. Incluso los haitianos han empezado a emigrar de Chile, a irse, porque su capital humano no es suficiente para el nivel de exigencia que hay laboral en Chile. ¿Te fijas? Entonces, ahí también hay una mezcla que en algunos casos es buena y en otros casos no lo es. Pero se me olvidó la otra pregunta. ¿Qué lo que era? La otra pregunta era sobre qué beneficio hay para un empleado con salario mínimo este aumento Ah, de la sí. cotización. Bueno, es un buen punto. La verdad que en general, a ver, lo que bueno quería hacer en un comienzo, ustedes recuerdan, era que el 6% fuera al Estado. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso no va a ocurrir. ¿Ah? Pero esa es la intención. Entonces, es un impuesto al trabajo, porque en el fondo es plata de uno extra que en vez de ser de uno, o sea, baja el sueldo líquido, iba a ir al Estado, supuestamente para repartirlo después a las fundaciones, a los pensionados. ¿Ya? Eh, Ahora, fuera de broma, ten cuidado, el Estado, independientemente de este gobierno, el Estado es tremendamente ineficiente, especialmente el Estado chileno. Se calcula que de cada 100 pesos que el Estado recibe, solamente llegan de vuelta a las personas entre 10 y 20 pesos. O sea, más del 50% de lo que ingresa al Estado vía impuestos se gasta en remuneraciones, en una enorme cantidad de cosas que se podrían reducir perfectamente bien. Y lo que realmente llega de vuelta al chileno, que pagó impuestos, digamos, es muy poco. De hecho, las estadísticas muestran, por ejemplo, que la desigualdad antes del subsidio estatal es muy parecida en Chile a Europa, es casi igual. Son promedios muy, muy similares. O sea, el modelo económico deja una desigualdad que es la misma en Estados Unidos, Europa, Chile. Después que el Estado toma los impuestos y los reparte, vía salud, educación, qué sé yo, en Europa baja fuertemente, en Estados Unidos baja fuertemente y en Chile no baja casi nada. O sea, eso demuestra que el gasto estatal, que supuestamente debería ser para reducir la desigualdad, no logra el objetivo. Es tremendamente ineficiente. ¿No? Entonces, claro, todo aumento de la cotización, y por eso se hace diferido en el tiempo, o sea, no aumenta de 16% de inmediato, sino que va de a poco, para que la gente se vaya ajustando al menor ingreso, porque es menor ingreso, o sea, el mayor ahorro hacia el futuro se traduce en menor consumo para el presente. No hay tutía, digamos, o sea, no es gratis. Entonces, efectivamente, las personas con menores ingresos, no solamente sueldo mínimo, sino que las personas con menores ingresos, el impacto de este mayor impuesto es enorme, ¿ya? En términos de consumo presente. Y por eso se diluye en el tiempo, se difiere en el tiempo. Ahora, obviamente que es diferente que ese dinero vaya al Estado a que ese dinero vaya a una cuenta de ahorro personal. Porque cuando va a una cuenta de ahorro personal, ese dinero se invierte y ayuda al crecimiento económico y por lo tanto también me beneficia a mí porque me da más oportunidades de trabajo, de mejor remuneración y qué sé yo, aparte de tener una mejor pensión. Así que efectivamente sí, el aumento del ahorro presente tiende a disminuir el consumo presente y desde ese punto de vista es perjudicial y perjudica más a las personas de menos ingresos que a las de más ingresos. Buenísimo. Carlos, dejamos la última pregunta para cumplir con el tiempo. Salvador ¿Ok? Cáceres consulta, la inversión en Chile ha decaído con los años, sin embargo, el gasto público todos los años aumenta, sobre todo con más impuestos. Por otro lado, el gobierno está estudiando la creación de un banco de desarrollo con perspectiva regional y que invertirá en empresas exitosas. ¿Qué piensa al respecto? ¿Sería esa una solución, sobre todo pensando que sería un banco como de sociedad anónima y estatal, controlando y tomando decisiones en el sector privado? Dios nos pille confesados cuando se cree ese banco estatal. Es un desastre. No, olvídate. No, imagínate, lo que pasa hoy día sin banco del Estado, cómo se roban el dinero, cómo se malgasta, cómo se maladministra, imagínate como un banco estatal. O sea, no, eso es impensable. En todo caso le doy una probabilidad de éxito cero, digamos. O sea, no creo que se apruebe bajo este gobierno por mucho que ellos quieran hacerlo. Además ya existe Corfo. En Chile hay una instancia que dedica dinero especialmente a temas de emprendimiento, en que son más riesgosos, que los bancos comerciales no financian. De modo que Chile ha tenido una buena experiencia, ha sido bien profesional, bien dirigida, digamos, pero no es el último tampoco. ¿Te fijas? También yo me alegro mucho que la
las empresas privadas han aumentado fuertemente su aporte por ejemplo, a startups, emprendimientos. Mucho de eso hoy día. De modo que espero que no, que no haya una centralización del crédito. Además que hay otra cosa que es importante, ¿eh? Y que es la política industrial. O sea, un gobierno, funcionarios públicos iluminados, son incapaces de prever el futuro. Entonces no es posible apuntarle, apostar a determinadas industrias con plata del Estado, digamos, apostando a que esas industrias van a ser exitosas. Eso no lo sabe nadie. ¿Ah? Y es mejor que los privados sean los que tomen ese riesgo, pues un riesgo grande, y se desarrollen en Chile aquellas actividades económicas que tenemos ventaja comparativa y no las que el Estado quiere desarrollar. Un ejemplo concreto de esto, por ejemplo, que es muy actual ahora, en este instante, es el intento de NAMI de invertir aproximadamente $1.000 millones en una fundición de cobre. El propio subsecretario de Minería, que se sienta en el directorio de NAMI, le llamó la atención al gerente general de que esto era un proyecto no rentable y que era un mal gasto de dinero, $1.000 millones, en una cuestión que no es rentable. Entonces, aquí viene el gran tema que y el gobierno dice que dice el gobierno, la ministra, la jefa del subsecretario de Minería, dice, no, es que esto es una inversión estratégica. Entonces, que es el gran argumento para malgastar el dinero. O sea, si el mundo, nos guste o no, en China, especialmente en Japón, tiene fundiciones de muy bajo costo, que contaminan, es verdad, todo eso, pero son de bajo costo, con lo cual no agrega valor, sino que lo disminuye el valor de crear fundiciones en Chile. ¿Ya? Entonces, no tiene debilidad, pero los gobiernos intentan, con el argumento de que es estratégico, y de hacer inversiones que no tienen la rentabilidad que corresponde. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muchos agradecimientos también hay aquí en el chat de la charla de hoy. Y para cerrar, invitarlos, el próximo martes 8 de agosto va a hablarnos Carlos sobre inversión, así para que estén atentos también a las redes de Foro Republicano. Y también comentarles que este jueves pasamos con el segundo curso, que es sobre personajes importantes de la época del final de la UP. Así que muchas gracias, Carlos, por la charla, muy ilustrativo, y nos vemos en una próxima oportunidad. El próximo martes. Próximo martes. Ya, encantado. Un gusto. Que estén muy bien. Muy bien.